Aquí estamos de nuevo para acompañarte en esta nueva cápsula que es la cápsula 2 de la exploración fisiopatológica de los TTM. Y sin más, déjame ir a compartir pantalla. Lo que vamos a ver en un primer momento tiene que ver con los trastornos inflamatorios de la ATM, porque no sé si tú te recuerdas, pero en la clasificación que estamos usando, los trastornos articulares propiamente tal, ¿no es cierto?, lo que son los TTMs tenían las alteraciones del complejo condilodisco que acabamos de ver en la cápsula anterior, y eso normalmente se traduce en trastornos inflamatorios, dentro de lo cual está la capsulitis, consinovitis, retrodicitis, etc. Entonces vamos a ir a estos ahora, que son los que establecen dentro de la clasificación. Para mí son la consecuencia de un paciente que no tiene la posibilidad de adaptarse a la nueva posición del cóndilo, de las nuevas relaciones del cóndilo y del disco, y por lo tanto genera inflamación. Aquí el paciente consulta por dolor. Aquí la concreta situación es que cualquiera sea la relación de alteración en el complejo condilodisco, el paciente tiene dolor. Y como hay dolor, necesitamos eliminar su dolor, manejar su dolor para hacer diagnóstico. Ninguna articulación dolorosa se puede examinar. Por lo tanto, eso ya ha quedado sumamente claro, por lo tanto tenemos que preocuparnos. Sin lugar a duda, una posibilidad es que en este devenir, especialmente cuando se trata de trauma, macrotrauma, el paciente venga con una capsulitis. La capsulitis, la verdad, es una situación bien especial, es muy transiente, dura poco, el paciente no puede hacer nada, no puede abrir, mover, no duerme, le duele todo, es un desastre, viene con mucha complicación emocional, porque no puede hacer nada. No hay forma de distinguir una capsulitis de ningún otro evento. Es un dolor claramente localizado, incluso a veces hay algo de edema en la zona. Tiene que ver con macrotrauma, pero también se puede dar en algunas otras condiciones. Por ejemplo, después, que también es macrotrauma, después de una tensión endodóntica, me ha tocado verla de molares, en que el paciente es sometido a una gran apertura por mucho tiempo, por su aislación total, y claramente no viene bien, hay una inflamación completa de todo lo que es la cápsula. Y también me ha tocado verlo en relación a extracciones traumáticas de los terceros molares, que son las dos características clínicas, o sea, las dos situaciones clínicas en las cuales se hace mucho trauma por gente inexperta normalmente, porque no podemos mantener al paciente con la boca abierta más allá de 15 minutos sin dejarlo descansar. No lo hagan. Que cierre un par de veces y después abre. Le sacan no tienen que perder la dilación total los endodoncistas, ellos saben cómo hacerlo, que cierre. No puedes tenerlo permanentemente con la boca abierta. La retrodicitis no es sino el resultado clínico de cualquier paciente que tenga un desplazamiento anterior y que el cóndilo queda en directa relación articulando con la zona retrodiscal, y si hay presión, si hay sobrecarga, obviamente ese tejido se puede inflamar, y eso es una retrodicitis. Mientras esté el disco en posición, y eso es lo interesante, nunca va a haber dolor porque el disco es aneural. Si hay dolor a la compresión, al examen, es porque el disco ya no está en posición. No tengan dudas de eso. Es lo mismo que una sinovitis. La sinovitis ocurre básicamente cuando el disco no está en posición, porque si estuviera en posición no hay dolor. Este es el típico paciente que viene
con una laterodesviación mandibular, que uno se pregunta, ¿será estructural o postural? Rápidamente sabemos que es postural. El paciente está en una posición de acomodo para evitar dolor. Cualquier presión sobre la articulación afectada le va a dar dolor. Y por lo tanto tiene una posición antiálgica y tiene una mala oclusión temporal. Él sabe que esa no es su mordida, el paciente te lo dice claramente. Cuando tú tratas en el examen de llegar a la MIC, miren la MIC que hemos logrado ahí, claramente se puede llegar a la MIC, pero miren los ojos, miren donde marca su gran dolor. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es comprimir la articulación que está afectada. No hay problema en que desarrolle laterodesviación, o sea, movimiento lateral contralateral, pero hacia el mismo lado siempre va a doler. Esto es una sinovitis o retrodicitis, porque claramente el paciente tiene una inflamación en esa zona. Es un dolor espontáneo que se exacerba con cualquier carga en la ATM afectada, cualquier carga. ¿Cuáles son las cargas? En ese caso, todo lo que mastique por el lado contralateral va a intruir y va a provocar dolor. Ese paciente no come. Díganle que coma por el mismo lado. En ese caso, el cóndilo se distrae un poco, ni por anterior ni por el contralateral, sino por el mismo lado. El escáner no es importante tenerlo para descartar otras alteraciones estructurales, pero no es decidor, a pesar de que claramente ahí ven un cóndilo completamente fuera de fosa respecto del otro. Pero no es eso lo que hace el diagnóstico. El diagnóstico en este caso es claramente clínico. No la hagan sufrir más de la cuenta, el diagnóstico debe ser rápido y empiecen con sus manejo del dolor que hemos visto en otras cápsulas y en la clase propiamente tal que ya está arriba en la maratón de TM. Una situación que siempre es interesante es todo lo que nos ha aportado en términos diagnósticos la artroscopía, porque podemos ver, podemos mirar. Y no hay mejor situación que la artroscópica para saber lo que está pasando dentro de una articulación. A mí me encanta la idea de entrar y que me muestren. ¿Por qué es mejor que la cirugía, por ejemplo, cuando yo opero una articulación? Porque cada vez que yo opero, rompo la cápsula, tengo que entrar, mi visión es macroscópica, tengo que generar la apertura, la movilización de muchos tejidos, hago mucho daño. En cambio, con un artroscopio que es 1.9, yo puedo ver todo lo que ustedes están viendo ahí y saber sin hacer gran disturbio quirúrgico lo que está pasando. Por eso se conoce como mínimamente invasivo. Estas son fotos del doctor Jorge Beltrán, que es el artroscopista al cual yo envío mis pacientes cada vez que creo está indicada una artroscopía. Y estas son todas visiones distintas de sinovitis. Así se ve. Hay inflamación en la sinovia, puede ser anterior, superior o inferior, o las posteriores. Ahora vamos a incluir en esta cápsula, a propósito, para poder terminar con estas alteraciones intraarticulares de los TTMs, las incompatibilidades estructurales de las superficies articulares, que en el fondo lo que hacen es ir a atacar lo que son esta parte de la clasificación, los trastornos de la ATM. Dentro de los trastornos de la ATM tenemos las alteraciones del complejo discocóndilo, la inflamación o trastornos inflamatorios que acabamos de revisar y que son secundarios la gran mayoría de las veces a esto. Tiene que haber desplazamiento para que ocurra esto. Y ahora vamos a ver las incompatibilidades estructurales de las superficies articulares que nos pueden dar este tipo de alteraciones. Muchas de ellas conocidas a través de la artroscopía como adherencias y adhesiones, otras más conocidas por nosotros durante mucho tiempo, que es la luxación y la subluxación condilocondilar
no disco condilar, sino cóndilo condilar de la articulación. Y por supuesto, vamos a partir por las alteraciones morfológicas, porque son conocidas por nosotros, en que no hay una articulación conformada desde inicio por malformaciones congénitas o trauma, y que claramente nos deja un problema evidente, porque si no hay congruencia en la superficie, si hay incompatibilidad, vamos a poder tener un problema de desplazamiento, o sea, de desplazamiento del cóndilo. No va a haber una función. Hay distintos grados de alteraciones. La microsomía es, después de las fisuras, la malformación más habitual, más común, y tiene la característica de involucrar a la articulación temporomandibular, a la vez que el conducto auditivo, externo, medio, y una serie de otras situaciones. Pero esto se autoexplica, no tengo que demorarme mucho para entender que si hay alteraciones en la forma, puedo yo tener inconvenientes en el desplazamiento, y evidentemente tengo que considerarlo dentro de mi análisis, pero no hay mucho más que decir, es algo evidente. Las adherencias generan incompatibilidad de las superficies articulares, porque ya hay elementos que hacen que se generan y que lo que van a hacer es impedir ya el movimiento de la articulación producto de crecimientos, de generación de adherencias donde no debieran existir. Entonces, esas incompatibilidades hacen que el paciente no pueda abrir habitualmente su boca. Aquí son uniones que se pueden producir, anormales, por cierto, en cualquiera de los dos compartimentos, pero los más habituales son los del espacio superior, los que nosotros vemos a través de la artroscopía, y son los que más tienen que ver con el movimiento de traslación. En el espacio superior es donde se produce la traslación. Ahora, sin perjuicio de eso, las que tienen relación con el espacio inferior y que tienen que ver con el desplazamiento o el movimiento rotacional más bien del cóndilo respecto del disco, también se sienten, y ahí cuando uno las trabaja, se da cuenta que pueden existir, más que por verlas, es básicamente porque se siente cuando se sueltan esas adherencias, y el kinesiólogo y uno cuando intenta hacer esto lo percibe. Les vamos a mostrar a algún paciente para que entiendan de lo que estamos hablando. Están relacionadas la causa, y que puede ser, por supuesto, más de una, es multifactorial muchas veces, pero hay causas prevalentes o que se hacen más importantes y que son fáciles de entender, y que tienen que ver con trismus mantenido, o sea, un paciente que por dolor muscular, por trismus, no puede abrir la boca. Un paciente que además hace hiperactividad muscular, evidentemente que hace bruxismo boca cerrada, no abre mucho la boca y se convierte en un círculo vicioso. ¿Qué es lo que ocurre con el trismus? Es, con o sin bruxismo, es básicamente el que la articulación no se mueve. Y si la articulación no se mueve, genera todas las condiciones para que disminuya la lubricación, y además se producen adherencias. Si el disco está en posición, puede adherirse entre el disco y la eminencia del espacio superior o hacia el cóndilo. Y si no está en posición, ese disco claramente va a tener adherencias donde sea que esté, y de ahí no lo mueve. Y también se pueden producir otras adherencias en el espacio, en la sinovia posterior, que limitan el movimiento del paciente. Básicamente, eso es lo que está ocurriendo adentro fisiopatológicamente. Y por cierto, la otra gran causa, y aquí tengo que ser muy enfático, por favor, amigos cirujanos,
no bloqueen la articulación, no usen amarra intermaxilar, porque lo que están haciendo es daño a la articulación, porque si no se mueve la articulación hace este tipo de adherencias, estas incompatibilidades, y el paciente rápidamente va a empezar a tener problemas. A veces cirugías ortognáticas traumáticas, poco cuidadosas, que tienen fracturas o lo primero que hacen es ponerle amarre intermaxilar como si fuera una fractura común. No, no, no. Aparte del trauma de la operación propiamente tal, aquí si dejan esta articulación cerrada es demasiado. No hagan iatrogenia, por favor. En la historia, estos pacientes claramente cuentan todo lo que ha pasado con ellos, y en general son pacientes que están con dolor, no abren mucho la boca, tienen una limitación, una hipomovilidad dolorosa con un dolor articular, pero además no pueden. Ellos dicen, no puedo abrir, doctor, no es que me duela tanto, sino que no puedo. Y la razón de por qué no pueden, y aquí les muestro un paciente que para que tomen una situación, es una cirugía ortognática, como ven, pero miren esa placa que está ahí, que se ha movilizado completamente, miren el segmento proximal como rotó, en este caso exactamente lo mismo, miren la falta de continuidad del borde inferior, para que tengan una idea, eso debiera estar en una posición muy diferente. ¿Y qué ocurre cuando vemos su escáner articular? Esto es lo que vemos. Miren la cantidad de adherencias que este cóndilo tiene, especialmente en el sector posterior. Miren esas bandas, que incluso son visibles al escáner. Eso significa que incluso hay tendencia a la calcificación. Y ella, en su historia, fue operada de una cirugía ortognática muy traumática que terminó con amarra intermaxilar. Miren eso, por favor. Aquí hay uniones que están incluso en etapa de calcificación. Esto, si no lo detenemos, es una fibroquirus. Esto, si no lo detenemos, hacemos un daño irreparable a la articulación. Miren en la apertura claramente disminuida. Miren cómo es posible, sin embargo, que avance algo. Esos trozos de facelación que vemos, esos cuerpos libres de la articulación, uno los puede romper, pero llega solo hasta ahí. La apertura es alrededor de 20 milímetros, y forzada, ella siente que le cuesta abrir la boca y uno tiene que trabajar mucho para movilizar esa articulación. Hacemos planes de distracción, planos con distracción articular, ya hemos explicado esto en las otras cápsulas. Cuando hablemos de tratamiento lo vamos a hacer en forma con video específico, no solo el concepto, y esto es lo que vamos logrando en el tiempo. Miren cómo hemos despejado esos espacios articulares. Todavía queda en la zona posterior una espícula, la ven clarito ahí, en este cóndilo. En el otro no queda nada, hemos sido más efectivos en tratar de generar la recuperación de los espacios. Pero claramente hay la necesidad de mover esa articulación, de hacer una quine muy activa, con ejercicios violentos a veces, para soltar esa articulación y seguir trabajando para que ese cóndilo, especialmente el del lado derecho, que todavía tiene alguna muestra de unión, se suelte. Ahora, cuando hacemos el ejercicio, cuesta, el paciente nos reclama, hay que hacer mucha quine, pero hay resultados concretos si somos capaces de movilizar esa articulación.
Entonces, con férulas de descompresión, de contacto solo posterior, vamos recuperando y fuimos incluso capaces de reponer en ella una oclusión adecuada, pese a todas las complicaciones que tuvo. Por supuesto, tuvimos que reoperarla. Ahí están sus registros en marzo. Vamos a otra de estas incompatibilidades de la superficie articular y son las adhesiones. La diferencia entre adherencia y una adhesión es un término artroscópico, básicamente, porque normalmente esto es visto y racionalizado a partir de la artroscopía. En el escáner no aparecen, son tejidos blandos, son tejidos que le llaman pseudoparedes, es tejido fibroso de los compartimentos discales. Limitan la función parcialmente. Podría ser que si es unilateral provocaran deflexión en el momento de la apertura, porque el cóndilo está más fijo en un lado que en el otro, el desplazamiento no es igual, pero claramente son situaciones de tejido blando que no los vemos en términos clínicos, porque no tienen imagen ni en resonancia ni en escáner, es solo un hallazgo artroscópico. Y vean ustedes, hay mucha literatura al respecto, y estas son cómo se observan esas adhesiones como pseudo paredes que se generan intraarticularmente. Como les digo, hay mucha literatura al respecto, y para que ustedes lo vean, es el código, el QRS que los lleva a este libro fantástico de mi amigo Florencio Monge, español, de Badajoz, donde en forma digital van a ver un aporte espectacular y fácil de seguir, y pueden entender todos estos elementos. Bien estudiados, como les digo, por los artroscopistas, y que generan han sido capaces de generar en los RDC un espacio para que estén dentro de las clasificaciones. La subluxación y la luxación condilocondilar básicamente es una situación que venimos viendo desde siempre, diría yo, en que el cóndilo mandibular es capaz de traspasar por delante de la eminencia articular. Y esto claramente no necesariamente es patológico propiamente tal, sino que tiene que ver con hiperlasitud ligamentaria, con una forma de eminencia más bien especial, que bruscamente hace que el cóndilo resbale hacia adelante. Son situaciones que asustan a los pacientes cuando ocurre por primera vez, pero después el paciente se acostumbra y él mismo hace los movimientos necesarios para poder volver. En general, la diferencia, ahí ven la típica visión radiográfica, el manejo es fundamentalmente reponer el cóndilo en posición y pedirle al paciente que se cuide, que no tenga aperturas muy exageradas, que se cuide al bostezar, que evite hacer masticación con apertura máxima. Él no puede necesariamente comer algo anterior, una manzana, una cosa así, sin que pueda eventualmente subluxarse. La subluxación tiene que ver, como les digo, con la hiperlasitud, y es algo que el paciente aprende a manejar. El cóndilo claramente sale de la fosa y se pone por delante de la eminencia. La otra condición, que es la exageración de la anterior, es la luxación. Y aquí claramente lo que tenemos es lo mismo anterior. El cóndilo traspasa la eminencia, pero ya no es muy posible que el paciente pueda volver por sí solo.
No es una subluxación, es una luxación completa con impedimento mecánico para que vuelva. Y aquí es claro que el paciente busca ayuda. Y lo otro es una historia y le recomendamos al paciente que tenga cuidado con los ejercicios exagerados, pero aquí no. Aquí tenemos que tomar la mandíbula, llevarla hacia adelante, hacia abajo y atrás, maniobra de Nelaton se llama, y que hace que este paciente acuda con frecuencia al servicio de urgencia o al odontólogo que conozca. Cuando esta situación se repite en múltiples oportunidades, en el hospital solíamos decir que si el paciente va por más de 6 veces con la boca abierta, sin poder cerrarla, a pesar de que haga todos los movimientos, hacíamos tratamiento quirúrgico para ellos. Porque es muy frecuente, más de 6 veces en el año, que ellos no puedan manejarlo, es como lo que habíamos suscrito como el estándar de tratamiento más agresivo. ¿Qué consiste la eminectomía? Rebajar la eminencia articular. No es menor, no es menor. ¿Y qué va a pasar? ¿Ya va a dejar de abrir grande? No, evidentemente va a poder abrir todo lo que quiera, solo que ya no va a tener la vertiente anterior, no articular, la vertiente anterior de la eminencia, entonces no se va a atascar y el paciente va a poder seguir abriendo sin mayor problema, pero claramente la luxación ya no va a ocurrir. Esos son los trastornos temporomandibulares al nivel articular. Hemos revisado en una primera cápsula aquellos que tienen alteraciones del complejo condilodisco y ahora acabamos de revisar los trastornos inflamatorios que significan las alteraciones de pérdida del disco y estas últimas que son de incompatibilidad de superficies. Ahora permítanme en esta cápsula, para no hacer una tercera, el ver qué ocurre, analizar qué ocurre con la evolución natural de cualquiera de estas alteraciones articulares. ¿Qué pasa si no ocurre el tratamiento? ¿Qué pasa si no hacemos nada? Tenemos este mismo cuadro y ¿qué pasa si el paciente, después de encontrar toda esta opción, no tiene el tratamiento adecuado, se puede adaptar o puede hacer todas estas cosas? Veamos un poco de eso para saber manejarnos. En la literatura siempre se ha dicho que aun cuando la osteoartrosis es el fin de muchos de los procesos patológicos internos de la articulación, la progresión de un bloqueo a una artrosis o enfermedad generativa temporomandibular parece ser inevitable. En general, el tiempo y la sobrecarga y la capacidad de adaptación que no es capaz de mantenerse en el tiempo, termina por claudicar la articulación y hace una enfermedad degenerativa. Ese es el concepto, porque es un tema de sobrecarga mantenida por falta de atención o por falta de adecuado tratamiento. El bloqueo articular claramente es posible que vimos, es posible que se entienda como la progresión de un simple ruido articular, una interferencia, restricción discocondilar, y por cierto que pudiera eventualmente avanzar a la perforación y a la enfermedad generativa, como vemos ahí. Ahora, en términos de progresión, ahí es donde el clínico tiene que mantener la atención de estos pacientes, los controles de estos pacientes y ver que no hayan signos de progresión. Entonces, si no queremos ver este tipo de situaciones en que claramente el disco ya no está cumpliendo la función o el pseudodisco se perforó porque la zona retro discal es donde se produce la mayoría de las perforaciones, evidentemente no va a haber sino disminución de la lubricación y claramente roce
articular. Estas son preparaciones cadavéricas, por supuesto, por lo tanto no tenemos la cámara cerrada que implica una articulación cerrada, no tenemos el vacío, la presión negativa, la bomba hidráulica ya se eliminó. Sin perjuicio de eso, estas son articulaciones tan dañadas que la perdieron antes de ser cadáver, o sea, antes de que estas situaciones se produjeran. McCarthy y Farrah hace muchos años establecieron la progresión desde una luxación discocondilar con recapturación a una sin recapturación y a la enfermedad degenerativa, lo que llamaban osteoartrosis. Y por cierto, se encuentran este tipo de articulaciones donde ya no tienen nada entre medio, entre fosa y cóndilo. Es el típico paciente que tiene hipomovilidad, de una mujer de más de 50, 60 años, que abre muy poquito, que no le queda otra que acostumbrarse a eso, que tiene dolores permanentes, que está con tratamientos antiinflamatorios, a veces corticoides, por artrosis generalizada, que usa planos, prótesis, de todo, pero sigue con el dolor, con crepitación evidente, mala calidad de vida. No queremos llegar a eso. ¿Cómo evitamos eso? Entendiendo que esto tiene una evolución natural. Y la evolución natural es que esta situación de bloqueo, o sea, un desplazamiento discal sin reducción, que progresa en el tiempo a esto, donde ya no hay bloqueo, aquí hay reducción, pero miren los espacios cómo disminuyen, miren la inflamación que hay en la zona del retrodisco, miren la facetación de las superficies condilares, miren después qué es lo que ocurre. Inflamación crónica que va a terminar por perforar la zona del retrodisco, el disco está muy por delante. Esto es el progreso. ¿Ustedes creen que aquí, si este cóndilo logra traspasar el disco, va a haber ruido? Sí, por supuesto que sí, porque lo más probable que le cueste, pero si se hace posiblemente con reducción, sería un gran ruido. ¿Por qué les nombro el ruido? Porque si es un bloqueo no va a haber ruido, pero si es con reducción va a haber ruido. ¿Aquí habrá ruido alguna vez? Nada, cero ruido, cero ruido. Y ahí estoy mejor o peor que antes. Esto es mucho peor. Entonces, esta es una progresión que es mucho peor y que tenemos que tener sumamente claro que el que haya, perdón, estoy tratando de buscar otra situación, el que haya un ruido que somos capaces de eliminarlo y nuestro tratamiento dejó al paciente sin salto, sin ruido y nos ponemos felices, cuidado con eso, cuidado con eso, porque si su paciente podría haber ido de esa situación a esta situación. Eso no es mejor. El clic recíproco con episodios de bloqueo no significa que si ustedes eliminan ese clic, estén mejor. En ese caso, del lado derecho no hay clic. Y no es que el paciente esté mejor, está bastante peor. Entonces, no se confundan, amigos. No se puede recapturar el disco con tratamientos ortopédicos. Nadie va a lograr que el disco vaya donde solía estar, donde debiera estar, donde se describe inicialmente. No es así. Todo lo que queremos con los tratamientos que hacemos es ayudar al organismo para que haga fenómenos adaptativos. Eso es todo lo que queremos con los tratamientos kinésicos y ortopédicos. Para nosotros un tratamiento exitoso es el que permite libertad de movimiento, y estamos hablando de 40 milímetros, no de 30, y sin dolor. Esa es una articulación sana, sana. ¿Y qué pasa? Se adaptó. Y nosotros con nuestra terapia tenemos que ayudar a que esa adaptación ocurra. No lo que están viendo aquí,
6, 7 años, 6, 7 años de tratamiento ortopédico. Una paciente que sigue abriendo alrededor de 20 milímetros, que usa una prótesis superior, un plano superior, una prótesis inferior, un plano inferior, 4 aparatos intraorales durante muchos años. A lo único que lleva esa impotencia funcional, a lo único que lleva esa dolor, a lo único que lleva a que cuando le tratamos de mejorar su calidad de vida, haciendo un aseo articular porque todo le duele, miren cómo está la fosa, miren cómo está la fosa articular hacia el cráneo, con una gran erosión. No hagan esos tratamientos, no persistan en algo que no funciona. Si su paciente les abre 25 milímetros, no funciona. Es tan simple como eso. ¿Qué factores predisponen o precipitan la progresión de estos desórdenes a situaciones malas de dolor e interferencia, restricciones? ¿O qué determina si el fin será una exitosa adaptación o una enfermedad degenerativa invalidante? Son dos muy buenas preguntas. Y la respuesta es que la da el paciente. La evolución crítica, tenemos que ser autocríticos de lo que estamos haciendo, la evolución crítica de la enfermedad y los resultados nos van a decir qué es lo que está ocurriendo. Resultados objetivos. ¿Cuáles son los resultados objetivos? Bueno, tus objetivos terapéuticos. ¿Por qué tratas al paciente? Porque tiene hipomovilidad y porque le duele. Porque si no, no lo tratas desde el punto de vista articular. Entonces, ¿qué tienes que buscar? El que si ya has hecho todas o usado tus herramientas, la evaluación crítica mínima, es decir, sí, mi paciente con lo que yo estoy haciendo abre libremente la boca y no le duele. Eso es, si no es más difícil que eso. Y te puedes dar un año y medio si tú quieres, pero si no logras tus propios objetivos de tratamiento, quiere decir que no puedes hacer más de lo mismo, porque lo que estás haciendo es perpetuar el problema. Ayúdate, toma una imagen con BIM, que es la correcta, ojalá estandarizada, con el FOB correcto, y ve que no hayan procesos activos y posteriormente entiende que hay algunos trastornos intraarticulares que no tienen que ver con la oclusión y cualquier cosa que le pongas en la boca no va a significar que se le pase. Por favor, estemos atentos a todas estas situaciones. Y con esto les doy las gracias por la paciencia. Fíjense que en mi larga práctica yo me dedico fundamentalmente al manejo de trastornos temporomandibulares y a las malformaciones. Y me da pena como a veces recibo pacientes que le han hecho muchos años o varios años con distintas férulas, distintos doctores, y que van de un lado a otro y por cierto, les inyectan cosas y el mejor que le funcionó cuando le inyectaron corticoides. Por favor, no hagamos cosas que sabemos que funcionan temporalmente, pero que hacen un daño a largo plazo. A no ser que hayamos ya hecho la extrema unción a una articulación, o sea, la vamos a eliminar, la vamos a reemplazar por una prótesis, no inyecten corticoides. Es menos si ustedes no son los especialistas que van a hacer la prótesis. Entonces, les quiero hacer ese llamado. Veamos la articulación, esta nueva normalidad de la articulación temporomandibular, respetando las posibilidades de adaptación que tiene esta articulación tan especial que tenemos y que tiene la posibilidad de ser ayudada. Solo el 5% necesitan procedimientos mínimamente invasivos.
o invasivos, quirúrgicos, solo el 5%. Tenemos una gama enorme de pacientes en los que podemos trabajar, en los que podemos ser exitosos ortopédicamente, kinésicamente. Y si van a inyectar algo, van a hacer artrocentesis con inyección de algo, por favor, sean conscientes. Hay algunas cosas que pueden ser inocuas, como el ácido hialurónico, como el PRP, PRF, pero no los corticoides, por ejemplo, aunque dicen que funcionan. Pero claro que funcionan. ¿Cómo no van a funcionar si son antiinflamatorios? Son antiinflamatorios, funcionan. Le quitan el dolor al paciente. El punto es por cuánto tiempo y qué va a pasar después. Entonces, por favor, seamos conscientes de que estas cosas ocurren y con esto ya no los lateo más.